Y terminé los 4 meses fracasando en un negocio, ya era el último ahorro que tenía y me paralicé. Pues, yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo, no? No me quedo esperando que pase algo más. Lo mágico creo que se construye y sí, la magia ocurre. A mí me encanta más la gente que inventa cualquier cosa antes de está dando lástima por ahí con una bolsa, pues, no sé. Bueno, ahí lastimosamente al mes exactamente se mató mi sobrino, el hijo mayor de mi hermano. Entonces uno es el mi mejor amigo que conozco desde Panamá. Gustavo, cierra el negocio. O sea, no te da, o sea, entiéndelo. Inténtalo. Y yo no, o sea, con mi mamá me dijo, ponte serio, búscate un trabajo. Sí, los Sushi Masters definitivamente fueron vitales en todo nuestro proceso. Él es Gustavo Hernández, un hermano venezolano que tomó la decisión de emprender un viaje a lo desconocido para demostrarse a sí mismo su capacidad de construir, arriesgar, de atreverse, pero sobre todo de enseñarnos cómo se hace país desarrollando un sueño que le ha permitido salir adelante no solo a él, sino a todo su entorno, a través de uno de los mejores restaurantes de sushi de la ciudad. El día de hoy nos contará cada detalle que fue crucial para alcanzar el éxito que lo acompaña y cuál es su motivación para seguir construyendo valor al servicio de la sociedad. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Todo bien. Bienvenido a este espacio. Gracias. Muchas gracias. Estábamos desde el año pasado tratando de tomar este espacio y hoy tenemos la fortuna de que nos acompañes, así que mil gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, la verdad, por la invitación y como te dije, pues qué honor que me inviten a un programa con este título, ¿no? De ser empresario, ¿no? Sí. En este espacio queremos llevarle a nuestro público historias de éxito como la tuya. Entonces, por eso queremos que nos cuentes tu historia en ese camino desde que eras ese niño o ese joven soñador hasta el empresario exitoso que eres. Gracias. Así que adelante. Sí. Bueno. Pero porque aquí las historias empiezan como los cuentos. Con él había una vez. Entonces, había una vez. Gustavo, soy venezolano, orgullosamente, obviamente. Agradecido de estar en Colombia. Tengo 9 años actualmente ahorita acá. Migré hace 17 años cuando tenía 22 o 23 años más o menos. Y bueno, ha sido un viaje de aventuras y de cosas. ¿Cómo era yo? Siempre de niño inquieto, como mi hijo que está en el negocio del bebecito. Él es un espejo mío. Quizás me recuerdo y me hace recordar de cómo yo era, ¿no? Sí, total. Súper inquieto, curioso, siempre buscando cómo hacer cosas, una imaginación increíble. Hacía pistas y carros, un drama, una cosa, una broma. Entonces, siempre con la creatividad como chévere. Y vengo de una época muy rica, ¿no? Porque nací en el 82, entonces fuimos explorando como el Nintendo y toda la cosa. No existía el celular, entonces a los 17 años mi agenda o mi tablet era una hoja de cuaderno como con 45 teléfonos. La agendita. Sí, exacto. Entonces, y bueno, y una generación en Venezuela que yo recuerdo mi pasado como una película realmente, que me da muchos sentimientos y hablamos con esos amigos de 20 años y bueno, que no pero estamos separadísimos de miles de kilómetros, entonces pues agradecido que tuve una excelente infancia y no me fui como sufriendo, ¿no? Me fui como que... Bien. ¿Y vivías con tu mamá o con quién vivías? Los últimos años vivía con mi papá. Mi papá murió en el 2004, antes de emigrar a Panamá. Ya en el 2004 me fui a vivir con mi hermana. Mi cuñado me dio trabajo en un restaurante, fue mi primer trabajo de mesero, que es ahí donde viene como que hay excelente trabajo para migrar y empezar de cero, ¿no? Porque vas conociendo gente, conoces médicos, conoces esto. Mis últimos trabajos siempre fue de asesor de ventas, entonces me dio como la facilidad del servicio al público y me fue bien como con eso. Entonces tu hermana tenía un restaurante. Mi cuñado, sí. Tu cuñado. Y ahí empezaste. Sí. Y ahí empecé también. En Panamá. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en el restaurante en Panamá? Yo creo que trabajé la primera vez casi 3 años y algo corridos. Luego tuve mi visa, permiso de trabajo, fui poco a poco como organizando mis papeles, formalizándome más en el país y intenté migrar mi trabajo a lo que hacía antes, que era comercial de ventas. Entonces, ya quiere devolver un poco porque ya nos fuimos para Panamá. Sí, qué pena, Cuéntanos yo un poco hablo mucho No, tranquilo. Sí.
queremos que nos cuentes un poquito entonces en esa juventud ya eras inquieto, nos decías que, claro, pues no estábamos tan ahora en esta era digital, entonces igual eras inquieto en tu Sí, diario vivir. exacto, sí, era para mí extraño mucho como ese contacto personal que no que El ahorita no existe juego. o A veces quizás se mutó, no pierde. es que no exista, pero es diferente con mis amigos y toda la cosa y ahora la tecnología nos salvó tener una comunicación más fluida, ¿no? Entonces Sí. he vivido como esa cosa y que en Venezuela pues viví una época que ya no existe, no es un país que no he ido más nunca, como hace más de 13 años y bueno, eso es mi experiencia pues en Venezuela, no. Nos dijiste que trabajaste en ventas en Venezuela. Sí, un trabajo cuando muere mi papá en el 2004 me pegó muchísimo toda la cosa. E incluso hice algo algo que, bueno, los primeros días comía en la habitación donde el estudio de mi papá. Mi papá era abogado, ¿no? Entonces le decía a Irene que me sirviera la comida ahí. ¿Sabes? Porque sentía el olor, la cosa, eso. Un bocado y lloraba un litro llorando y toda la cosa. Luego con mi hermana, mi mamá y toda la cosa decidimos como, bueno, ir recogiendo sus cosas y cerramos ese ciclo, ¿no? Yo lo cerré. O sea, recogí la ropa de mi papá, se le regaló a la gente que más lo necesitara. Él tenía muchos libros y yo me quedé con las novelas y con muchas cosas que me gustaban. Yo no quería ser abogado, lidié con cárcel y toda la cosa. Mi papá era pena. Ok, Obviamente, era denso. No estás detrás de un quisiste. conflicto, ¿no? Sí. No porque alguien no me paga una cosa. Entonces, dije, Dijiste, no, por ahí no es. por ahí conmigo no. Preferiste No la cuenten parte conmigo. comercial, te llamó más la atención. Sí, en ese momento ni siquiera había pensado que iba a ser algo comercial, ¿no? Sino que... Solo tenías claro que el derecho no era el camino solo por tenía ahí. claro que el derecho, lo mío no es. Pero bueno, acompañaba a mi papá, sabía los procesos tribunales, era su chofer, yo manejo en muy temprana edad, mi mamá irresponsablemente me enseñó a manejar desde temprano, me robaba el carro, así. Siempre fui como, siempre, ¿sabes? De Como chiquito, decimos acá, como... avispado. Sí, avispado, Sí, quizás tremendo inquieto. también, porque Sí. o sea, hay que Inquieto. reconocerlo, ¿no? Inquieto, sí. Entonces, bueno, recogimos los libros, los libros de derecho se los di a mi hermana mayor que es abogada, el otro me lo llevé yo, y a las 2 semanas mi primo me dice, Coro, vámonos para Caracas, chamo, que te vas a morir de la tristeza. Recogí una maleta, o sea, un muchacho de 21 años, y me fui a Caracas, a la capital. Y wow, cuando empecé a trabajar ahí, el mundo de las ventas, impresionante. Mi tío y mi primo era maravilloso, sí, claro. Son uno, me encanta las ventas, las cosas, siempre un negocio grande, siempre en constante movimiento, las exhibiciones, constante capacitaciones, perdón, con Toshiba, con Samsung, en la época cuando recién salió el plasma, imagínate, ¿en No, qué el año? boom. En el 2004. Luego salió el DLP, que no pegó en el mercado. ¿Te recuerdas los retroproyectores? Eran como ruedas y todo, y unas cornetas. Salió uno que era más delgado, el DLP, y era como más livianito, y entonces... En sí que vende todo un tema electrodoméstico de... y línea de como un Catronic. JBG Hogar todavía está funcionando. Sí. Ha aguantado todas las cosas y maravilloso, sí. Entonces ese fue como... lo comercial es lo mío y de hecho es esa convicción que tuve. No trabajaba de 8 horas yo, o sea, de 9 a 5. Ya cuando iba vendiendo los equipos, a los 2 o 3 meses, venía Gabriel, mira, este televisor, bueno. ¿Y quién te lo va a instalar? Ah, yo no sé eso, yo te lo instalo. Eras inquieto. Entonces iba con mi motico y toda la cosa, las herramientas, y se lo instalaba, y o sea, me encantaba lo que hacía, no veía si era hasta las 10, 11 de la noche, y me ganaba una plata extra y todo bien. Claro. Y así lo mantuve hasta el 2007, 2008, que me fui de Venezuela. Sigue así, hice lo mismo siempre, ¿no? Entonces, ahí sí, cuando decides partir de Venezuela a Panamá, ¿cómo fue eso? Fue un shock. Sí, en el 2007 se va mi familia más allegada, que era mi hermana en ese entonces, y mi mamá y mi otra hermana mayor se vienen acá a Medellín, y yo quedo solo, con mi primer hijo de 1 año, y otro niño de 23 años o algo así, con un niño, imagínate. Yo me sentía grande, imagínate. Entonces, bueno, yo tenía un trabajo estable, o sea, yo me quedo, o sea, normal. El apartamento tenía mi hermana, lo seguí pagando yo, era el arrendado, y me quedé ahí experimentando la cosa, y mi hermana, pues somos inseparables, en ningún momento el negocio de ellos les fue súper bien, entonces digo, 20, y yo en serio, y toda la cosa. Entonces mi primer shock fue como vender todas mis cosas que tenía, los muebles eran míos,
los aires que había comprado y que me habían regalado, herencia de mi hermana con mucho amor y cariño me dejó. Y meter la vida en una maleta no es tan fácil. Sí, exacto. Meter la Entonces, vida bueno, ahí como que cambió el plano, radicalmente, un niño como en pañales, obviamente yo siempre pensando un poco hacia el futuro, y decidí irme a Panamá, ¿no? Mi hermana me recibió como 2, 3 semanas, y alquilé una habitación y empecé de mesero, y el primer día de trabajo fue muy curioso, no fue planificado. Yo llegué un 2 de febrero, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, es muy fuerte en Venezuela y en Panamá. Ese es mi cuñado. Perdón, yo estoy en la casa y había hecho unos currículos, una cosa que estaba ilegal, ¿no? ¿Sabes? Recién llegado, no sabía moverme mucho. Me dice, marico, estamos full, por favor, vente, que, ¿sabes? Ayuda. Y creo que tomé como un taxi, había una fila para llegar a un sitio turístico en Amador, el Cojo, y no sé si lo conocen. Bueno, había súper cola para llegar y, o sea, no había espacio donde meterme, los meseros full, las mesas full. Y yo dije, bueno, lava vaso, porque es que veía que había un poco de vaso y nadie los lavaba. Y yo los lavo, ¿sabes? Eras inquieto, dijiste. Y fue un trabajo perfecto, o sea, yo no paré de lavar vasos hasta las 10, 11 de la noche. De las manos arrugadas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la señora Emeteria, que por cierto la vi en diciembre, ahorita, años después, y fue gratificante tener un jefe que, bueno, que estuvo ahí, tú estuviste con él y toda la cosa, diste dolores de cabeza en algún momento. Y recibirlo ahora en mi casa, en mi restaurante, una cosa, eso fue para mí como, ciclo, pero bueno, eso es otro. O sea, referente para también ahora que eres líder de tu equipo de trabajo, recordar esas buenas experiencias. Exactamente, sí. Que son casi muy similares, ¿no? Al mundo gastronómico, en las cocinas, siempre. Ese trabajar contrarreloj, que es el tema de contrarreloj y que se vuelve una familia, ¿no? Convives con tu equipo de trabajo que con tu propia familia en casa. Es cierto. Entonces, sí, el equipo de trabajo siempre es muy de familia, por eso para mí recibir a la señora Emeteria y wow, la señora Emeteria, bueno, no lo puedo creer, qué bien, ¿no? Y sin planificarlo, ¿no? Simplemente cosas esos son regalos que te da la vida para mí. Y muy lindo que ella vio todo tu proceso. Sí, entonces, total. Entonces, sí, este trabajo, después me pasaba que en ese momento Venezuela no tenía o no lo veía en el gran problema que tenía, sino que económicamente, pues de alguna manera fluía y muchos paisanos me decían, ¿tú eres venezolano? Y yo, sí. ¿Por qué estás de mesero? ¿Qué te pasa? O sea, no te creían. Sí, yo no, yo estoy feliz aquí, yo estoy tranquilo, o sea, tranquilo, entonces, pero pues eso nunca me... ¿Te sentiste pues como mal? No, normal. Yo estaba convencido que yo estaba detrás de otra cosa. Yo quería formar parte de un país organizado, que no fuera inseguro. Tuve al borde de la muerte en el 2006. ¿Cómo es? En un atraco, me dieron un balazo. Pues, entonces, el tema de la inseguridad, pues, no le... Entonces, sí, prefiero... Ya tenías tu hijo, como nos contabas, y pues tu proyección tenía que ser también por él. Sí. Entonces, en Panamá estábamos en ese primer día lavando vasos hasta comencé como a hacer como jugos de piña, o sea, vender neveras y toda la cosa, electrodoméstica, toda la tecnología. Entonces fue como piña colada, cómo se hace, tal, cargando con la bandeja. ¿Pero se te dio fácil ese cambio? Sí, fue poco a poco. Creo que no tenía como mucha opción y sí, lo hice con toda la buena voluntad posible. Yo creo que eso es lo más importante. Tenías buena disposición. Sí, yo siempre en los trabajos siempre trataba, es parte de mi esencia, de mi ADN, era como, bueno, siempre aprender, tratar de llegar un poco más lejos. Yo no me veía de bartender, yo sabía que iba a ser mesero, entonces terminé siendo mesero también, entonces, sí, sabes, como superarme a mí mismo y siempre como crecer, no he estado como que muy quieto, pues. No, y pues, sí, como que aquí estoy bien, ya, no, o sea, siempre me gusta como... Y allá estuviste 3 años, ¿cierto? 3 años, casi 4 años con ellos, sí. ¿Y ya después en qué trabajas? El primer trabajo que me fui de ahí, después que organicé mis papeles y apliqué por una empresa que se llama Hontec, del mismo medio que hacía en Caracas, con electrodoméstico y toda la cosa. No fue tan chévere. como pensaba, las comisiones no eran como muy buenas, no había la gente no había la instalación también como tema extra, no tenía el carro, entonces obviamente era como más complicado trasladar de un punto a otro y bueno, entonces no me cerré. Después trabajé con Craftsman, que era con herramientas americanas, no sé, es una marca, hay que tener una garantía como de por vida y una cosa.
Primero trabajé de administrador. Eso fue en el año 2014 que trabajé con esa empresa. El primer trabajo, pues, que yo creo que las etapas son muy lindas en la vida y todas son necesarias. La mía las agradezco. Bueno, estoy buscando como vendedor. Recuerdo que estaba trabajando en una empresa emergente de una venta de un servicio de cámaras de seguridad. Era terrible, o sea, una oficina. O sea, era un señor con un taller y entonces quería como otro proyecto, que era instalar cámaras de seguridad. Pero entonces dentro del mismo taller tenía como un escritorio para reunirnos y hacer como el plan de trabajo ahí. Obviamente yo estoy más chamo, ¿no? Y bueno, en esas condiciones, el sonido del taller, una locura, no tenía claro lo que iba a hacer, yo tampoco, y me sentía como, entonces, pues, o sea, siempre cuando busco un trabajo no lo busco por una quincena, sino porque, bueno, aquí me siento bien y me siento capaz de empezar para buscar algo mejor o lo que tenga el universo para mí, no como el trampolín, simplemente, bueno, de aquí me siento cómodo para empezar. Eso es como que... Que te sientas estable. Exacto. Entonces, bueno, mira, en ese tema de la oficina, irresponsablemente tomándome el tiempo de ellos, veo lo de administrador y lo mandé y apliqué. ¿Sabes? Eso para mí fue wow. Sí, entré, me dieron el trabajo y tal, y chévere, y estaba ya manejando Excel, manejaba inventarios de la tienda. Era una oficina, un showroom, y habían 2 vendedores de campo, 5 socios. Entonces, ahí cada 3 meses teníamos que hacer ayudaba al jefe a hacer los balances porque había la reunión de los accionistas y toda la cosa, y bien interesantes temas que yo no... ¿No tenías algún conocimiento previo y fue más La verdad empírico? es que no, sí, fue súper empírico y muy por encima organizativo, que es lo más importante, ¿no? Es como por lo menos organizar la cosa, exacto. De repente no las fórmulas, pero me enseñaba cómo... Exacto, y imprímeme acá y se hace así, Gustavo, y se hace así, no sé qué más, y fue maravilloso. En ese trabajo también consigo mi primer crédito, mi primer carro, 0 kilómetros, un país extranjero. Eso fue ¿sabes? Deliciosísimo. Y bueno, circunstancia de la vida, mi primera esposa queda embarazada de Emma. Deja de trabajar, le pegó la peluquera, lo bajó mucho en mi concepto. Y yo bueno, estoy haciendo un riñón. Sí. Y poco a poco me fui convirtiendo en el único sostén de la casa. Fue mi primer como emprendimiento, como llaman ahora, de comidas. Ve lo que yo tenía que hacer para no ahogarme. Yo traje una plazoleta comercial muy parecida al Mall La 90, pero de un piso. Había un banco, estábamos nosotros, había otros negocios a las 5 o 6 de la tarde, ya estaban cerrando, de hecho, el centro comercial. Pero bueno, había gente y el banco tenía como 20 empleados. Ya teníamos una relación ahí como chévere, a veces cerrábamos los sábados a la 1, nos saludábamos todos, ¿sabes? Los del banco, los de las herramientas, y nos tomamos la cervecita. Y un día dije, no, pana, yo voy a hacer los almuerzos y los voy a vender, porque es que no me voy a ahogar en este peo. Entonces fui y hablé con la gerente y le digo, mira, qué pena, ¿sabes? Mira, voy a hacer mañana una lasaña, a ver si... no, el primer plato creo fue una pasta a la boloñesa, que me queda buenísimo, ¿no? Una pasta a la boloñesa. La listica y hice mi primera día de pasta a la boloñesa. Los que iban a pedir. Sí, y mi jefe me ha comprado. Entonces vendía los almuerzos y me tenía que parar a las 5 de la mañana, hacer las cosas. Tenía un apartamento que pagaba un monto, entonces negocié uno a 2 cuadras del trabajo, entonces me ahorraba gasolina, tiempo, de todo, y me mudé acá. O sea, traté siempre como de buscar la forma de salir adelante, ¿no? Y vendía los almuerzos. Me recuerdo que mi jefe me decía, esconde el carro y dile a tu esposa que te lo quitaron, para. Coño, dile que trabaje. ¿Sabes? Porque él veía todo como yo andaba siempre como... Y ella estaba haciendo el riñón. Sí, pero bueno, fue un entrenamiento, no nada. Entonces, bueno, ahí después con el carro obviamente le dije, bueno, yo no necesito vender, o sea, mira cómo me estás viendo pariendo. Fui a vendedor de campo, aprendí de soldadura, máquinas de soldar, tipos de soldadura, iba hasta Colón y toda la cosa, y súper bien. Fue tremenda experiencia. De ahí me fui de vendedor a una empresa en Colón, Panamá. En Colón es como la parte de Puerto Libre, donde mayormente el mayor comercio llega de mercancías ahí. Y es una zona libre, porque hay mercancía que llega ahí y ahí sale para otro país. Pero sí, entonces, era una empresa que tenía la licencia de Disney para manejar Ecuador, Perú, países de Sudamérica. Y bueno, lo que yo manejaba, porque es muy amplio el tema todo lo que producto era de fiesta. Imagínate, después de herramientas comencé a vender como
Sí, pero sabes que muy loco y muy interesante. No, tú vendes lo que Sí, en Panamá hay muchos chinos. Ellos creen que un negocio que si ponemos 200 sushi en la misma calle, todos vamos a ganar porque va a ser la calle del sushi. Entonces, por lo menos allá hay una calle de las tantas que hay que se llama Calle B en Panamá y es pura piñatería. Y tú en una visita con un cliente te puedes demorar 2, 3 horas, súper largo, o sea, te toma agua, o sea, el chino te atendía, seguía, te atendía y las facturas eran de $4,000, $7,000 en puros papelitos, ¿no? O sea, que maravilloso, era tema, sí, no sé, ahí, ¿sabes? Hasta cosas de Disney, de cosas, una familia judía muy reconocidos. Y bueno, ahí conocí Medellín en el 2014, en ese periodo que estaba como emprendiendo con las pastas. sí. Pero Sí, yo ¿cómo también, saltamos ¿cómo a así? Medellín? Sí, Llegó a Medellín. antes de conocer de Disney en el 2014 y 2015 conozco Medellín porque mi hermana como mayor y mi mamá, como dije al principio, que se fueron Sí, primero aquí a Medellín. Vino una tía de Canadá que yo físicamente nunca la había conocido y me llama. Yo estaba un día en la oficina ahí tranquilo y me dice, oye, Paco, estoy aquí en Medellín, pero obviamente hablamos por teléfono. Yo, hola, tía Diana, sí, todo bien. No, estoy en Medellín. Vino el cumpleaños de tu hermana. Y yo, ay, qué bueno. ¿Quieres venir? Y yo, tía, no, estoy en una situación, o sea, tengo pasta que entregar, o sea, no puedo. Y me pagó el pasaje. Eh, Hablé con mi jefe y mi jefe, lo necesitas, anda, vete, ¿sabes? Y ok, me fui un jueves ¿Y ya conocías Medellín antes? No, primera vez. Primera vez. Yo tenía una visión de Medellín, pues, de conflicto, peligroso, tipo Venezuela, Caracas y vaina. Cuando llego a Río Negro, que es espectacularidad de aeropuerto, o sea, un clima divino, vengo del calor, y yo, Dios mío, qué sabroso, puedo usar mi chaqueta que está guardada, o sea, la gente muy amable, muy chévere. Y ese fue Río Negro, cuando bajo por Palma, yo, ¿qué? Esto es Medellín, o sea, no puede No ser. lo Y, o sea, y puedes. mi hermana viene del poblado, una casa muy linda, y la pasé Bomba. espectacular. Y ahí sentí algo que sentía cuando estaba chamo, cuando me había ido a vivir a Puerto La Cruz, cuando estábamos chamos, que fue una decisión de mis padres. A mí eso me pegó duro, ¿no? Y cada vez que iba a Caracas y me iba, sentía esa nostalgia de Sí, la haberme ido, porque extrañaba. están mis Sí. primos, mi vaina. Y sentí aquí lo mismo. El hecho, pasé el cumpleaños espectacular, me tenía una reunión familiar súper linda. Y cuando me iba, sentí tristeza de que me iba de Medellín, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la primera vez que me iba. Pasar esta Sí, tierra. sí. Eso, atrapa, atrapa. Sí. Sí, estaba Panamá atravesando una muy compleja política y económicamente, un cambio de gobierno muy fuerte y eso me estaba afectando. Las noticias era una xenofobia, había un desempleo impresionante, había mucha inconformidad y un ambiente pesado. ¿Sufriste esa Sí, xenofobia por y venir en de Medellín Venezuela? sentí una conexión. Yo decía, Fresquito, un calor. aquí hay mucha gente, o sea, aquí si haces Lo algo. contrario, aquí Sí, te entonces acogieron. dije, pues no, aquí es donde quiero estar, ¿no? Entonces incluso en ese viaje conocí a una actual pareja de mi hermana mayor y me dice, no, me es buen bebidero, es bien chévere y planificamos como cierta idea de empezar, pues, para yo venirme. Yo estaba totalmente de acuerdo y mira, firmo donde sea, ¿no? Sí. Sí, no fue una decisión no como que recogiendo los trapos de un proyecto mal hecho. No, a mí me iba bien, estaba muy estable, ¿no? De hecho, pero sí, o sea, definitivamente aquí me gustó mucho. Me regresé y, bueno, ahí lastimosamente, al mes exactamente se mató mi sobrino, el hijo mayor de mi hermano. Entonces fue la segunda vez que vine a Medellín ya por un tema de un velorio. Oh. Sí, fue. Y con ese sobrino habíamos hecho como planes de que vente, tío, que yo te espero y toda la cosa. Entonces, sí, eso. Lo nombro porque, bueno, ha sido uno de los motivos de los que me venía acá y que no me rendí en la decisión de venirme. Así se postergó un poco. Obviamente como familia nos afectó, pero aún así no, pues no nos dejamos y más bien buscamos como eso, como una razón más de unirnos, ¿no? Entonces se vino mi otra hermana, me vine yo y aquí estamos actualmente, ¿sí? Devolviéndonos a esa xenofobia que nos contabas, ¿por qué crees que vivías eso allá a diferencia de lo que te ha pasado La en xenofobia Medellín? fue inducida por una diputada panameña
El gobierno que ganó en ese momento, del periodo de 2010 al 2014, Ricardo Martinelli hizo una ley que se llama Crisol de Raza, que todo migrante que no tenga antecedentes penales ni nada pagaba $1.500 y te daba un permiso. Mira que barato no era. Entonces, yo fui uno de los beneficiados, pagaba $1.500 y listo. El gobierno que viene de entrada lo eliminó. Entonces dice, no, que este poco es venezolano. Entonces, nunca falta el ocioso comenzó a divulgar. Entonces, se puso como pesado. Incluso le cancelaron la visa como a 100.000 personas. Sí. Un desastre que no quería como yo estaba como dispuesto. Y más que Medellín me gustó, ¿no? No fue realmente, eso no fue la razón de por qué me fui, ¿no? Sí, porque tú decías que estabas estable. Sí, exacto, que salga del periódico, pero bueno, yo tenía mi carro, tenía mi trabajo y con mi emprendimiento pues estaba ahí siempre buscando. Y Panamá la verdad es que yo le quiero mucho, le agradezco demasiado, o sea, me encanta, tengo que ir algún momento a dar una vuelta allá. Bueno, mi hija, mi segunda hija es panameña. Mis sobrinos, mis dos últimos sobrinos menores de mi hermana Ivana son panameños, entonces imagínate Sí, cómo Igual quedamos. tienes un Ahí arraigo tienes. allá. Sí, total, tenemos como cierta Pero entonces no fue ese el principal factor por el que decías venir, No, sino por lo porque que me gustó sentiste en Medellín. esta tierra. O sea, sí, Medellín me La encantó, lo encantó. me encantó, ¿sabes por qué? Porque es que Caracas en algún momento era muy parecida Sí. a lo que es Medellín hoy. Yo en la vida adulta no disfruté tanto Caracas como estoy disfrutando ahora actualmente en Medellín. Por eso que yo devolverme a Venezuela ahorita, pues no están mis planes realmente. Por ahora no. Sí, por ahora no. Entonces, por eso que aquí me sentí como más en casa, quizás un poco menos extranjero que en Panamá. Que en Panamá. Sí. Por eso que Y llegaste a Medellín en el 2016. en el 2016. ¿Y Sí. cómo fue ese proceso? Sobre todo me da mucha curiosidad porque nos cuentas que hubo muchos momentos en que estabas baja, como en su caída, en levantarse, ¿cómo hago si necesito más dinero para esto? ¿Cómo así? Sí, ¿no? Creo que a veces la falta de conocimiento analítico y tanta estadística hace que tome las mejores decisiones, ¿no? Porque a veces con el conocimiento creo que hubiese dicho, no lo voy a hacer, eso va a pasar esto, ¿sabes? Como un viejito, ¿no? Entonces, obviamente, lo que pasaba, bueno, lo que me pasaba en Panamá es que, bueno, estaba un poco ajustado, estaba esto, estaba lo otro, me conseguí en Medellín todo el mundo más tranquilo, un clima más chévere. Y obviamente había un proyecto entre manos, que no era tampoco que iba a venir sin trabajo irresponsablemente, sino que había un proyecto entre manos que bueno, era financiable y ¿por qué no venirme, no? Si yo podía reunir Viste algo, una podía vender mi oportunidad. carro y vi una oportunidad. Mira que cuando llego acá, la visa que tuve fue por medio de una empresa que creo con mi hermano. Saqué la visa TP7, que es como microinversionista. Bueno, de hacer una cámara de comercio con cierto capital que lo supere, abrir una cuenta corriente, una sociedad anónima por escrito, una SAS. En este caso fue la primera vez que tuve con un contador y empezamos con remodelaciones. Yo, pues, no sé ni papa de remodelaciones, pero dime que yo trato de venderte la vaina, ¿no? Ya O sea, vamos en remodelación. Sí, ya Yo vendí digo que remodelaciones. usted vende lo que sea. Sí, no, en Panamá, mira, que después que terminé el restaurante, trabajé en tres trabajos distintos de ventas. Tampoco fue como que tanta cosa, pero sí uno diferente al otro. Pero Sí. sí diferente. Pero a la lo que esencia es la vendías. misma, ¿no? Tienes que vender. Entonces, y es saber ofrecer el producto, saber la cosa. Entonces, el proyecto con Nacho era que él tenía sociedad con una empresa en Bogotá que maneja topes de cocina y marca como DeLonghi, llena de Electric, pero de gama alta, ¿sabes? Esas cocinas imputables. Entonces la idea era vender, bueno, mira, si alguien quiere hacer una cocina, le podemos ofrecer también los productos, tú que sabes de cocina, o sea, no era descabellada la idea, era como... Sí. Y ahí vemos qué pasa, ¿no? Y efectivamente fue así. ¿Cómo fue mi inicio? 5 estrellas, llegué. Mi mamá me había que leer un apartamentico en Sudamérica por la estrella. No me tocó como buscar apartamentos, sino que ya estaba como, y todo, llegué muy bien. Mi hermana tenía conocidos, contactos, entonces los primeros trabajos salieron muy rápido y bien. Y el último trabajo que tuvimos fue que bueno, que comencé a experimentar que eso es serio, que eso de ser contratista no es tan fácil, la verdad. Fue con una salón de belleza en el Poblado, de 2 pisos, pero subterráneo. Entonces tenía como unos trabajos sencillos, había que hacer unas butacas, entonces, y varias cosas, y cotizamos. Entonces, bueno, mi experiencia en Excel que me había enseñado mi jefe en Panamá con las herramientas, lo puse a cabo y me funcionó.
El catálogo pues, que yo siempre manejaba y mis trabajos con DeLonghi fue muy chévere y lo hicimos y quedó súper lindo. O sea, que tenía mi hotel de trabajo Exacto, exacto, sirvió. lo más profesional posible, ¿no? Hola, recuerda que este canal crece si tú decides que crezca. Si llegaste hasta aquí es porque te interesa el mundo del empresarismo, tienes una empresa o te encantaría tener una. Cada me gusta, comentario, suscripción son la gasolina para seguir adelante. Si tienes una historia empresarial o conoces a alguien con una, escríbenos que nos encantaría escucharla. Y a los que ya están inscritos, gracias. Pero bueno, era cerca de una Semana Santa. Me recuerdo que el primer día de trabajo llego yo, no llegó el carpintero, no llegó el otro, no llegó el nadie. Uy, no, ese trabajo era de una semana y se extendió como 2 semanas o 3, entonces pues viví el estrés en carne propia. En ese momento, Solo sí, cumplir por tu trabajo. sí. Mi hermana y yo Responder por tu peleamos, trabajo. entonces bueno, tú quédate a cargo. Al de unas Sí, personas que llegaran, sí. que sí cumplieran. Entonces, bueno, todo se juntó, mi hermana peleó conmigo, los tipos no vinieron y qué rico, ¿no? Que, o sea, ni siquiera qué rico porque ahí, o sea, tuve que, ay, o sea, resuelvo, porque tenía a la dueña ahí como que, ¿qué vas a hacer entonces? Bueno, un pintor me llamó a otro, Resolviste. después llamó a otro y conseguí aquel, se me demoré, pero bueno, entre el trabajo. Sí, y hasta ahí dije, no lo hago más. Con ese dinero que me quedó, 7, 8 millones, tampoco era tanto en el 2010. ¿Lo seguiste ya? Sí. Liquidaron ese negocio y seguiste solo ya. Sí, ¿no? Yo estaba viviendo en Sudamérica, en el sur siempre, entonces llegó un primo de Venezuela y que mira, ¿qué vamos a hacer? Y yo angustiado, bueno, no sé, hagamos un negocio de comida. Y yo, bueno, vale. Buscando local. Nos alquiló un local pequeño, mira, quizá como este es tuyo, hasta el mueble. Algo, así es, hasta el mueble, exactamente así. Y un bañito pequeño. Y bueno, y podemos vender unos perritos, una cosa, ¿sabes? Entonces, el día que firmamos, hablamos con la señora, yo no tenía finca raíz y toda la cosa, nos firma el contrato y dice, muchachos, aquí comida no pueden montar. Ay. Y yo, señora María, por favor, ¿cómo no va a decir eso en ese momento? No, no puede ser, y sí. Ay. Y Camilo y yo no vamos a la parte, María. ¿Cómo hacer, güey? Bueno, es diciembre, viene diciembre, aquí empieza el año escolar. Yo vendí Disney en Panamá y digo, bueno, vendamos papelería. Y dije, bueno, Ya vamos en papelería. ¿Cuántos ¿Cuántos Sí, bueno, la idea es no ahogarse, mano, ¿sabes? Sí, o sea, yo creo que a mí me encanta más la gente que inventa cualquier cosa antes De ¿sabes? quedarse Está dando quieto. lástima por ahí con una bolsa, pues, no sé. Entonces, bueno, montamos la papelería bueno, también con el plan de que, bueno, era diciembre, vienen los hoteles escolares, ¿sabes? Fue la primera vez que había gente haciendo natilla en una olla muy grande. Yo pensaba que iban a hacer marrano y de repente se ve que una Era pasta natilla. marrón ahí, ¿no? No conocías la natilla. No conocía la natilla. La pasta marrón. Sí, fue el primer diciembre de mano con los paisas, muy familiar, muy chévere, la gente caminando ahí en las calles, la cosa. Y bueno, ahí la papelería finalmente fracasó a los 4 o 6 meses. Falta de experiencia, no había más capital, obviamente nadie estaba sin trabajo. Detrás de las ilusiones y las cosas apostamos eso con todo el amor posible. O sea, es que en un momento nos dijeron, no es comida. Entonces fue un cambio de planes muy rápido y quizás nosotros, bueno. Y no, definitivamente no dio. Y wow, eso para mí fue terrible, la verdad, sí, me afectó mucho. Recuerdo que duré como 15 días paralizado, o sea, no sabía qué hacer. Ya, pero que de esos, digamos, los volver a empezar, que te tocó, ¿cuál fue el Sí, más duro? Quizás es Y sí, porque mira que Sí. en todos tú el mismo. Sí, entonces yo, ¿sabes por qué caí duro? solucionabas. Llegué muy cómodo, llegué con unas expectativas, con un financiero, una cosa, y terminé los 4 meses fracasando en un negocio, ya era los últimos ahorros que tenía, y me paralicé, pues, o sea, yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo, no? Total que a los 15 días dije, mira, para no sé, ya basta. Salí, mi esposa, mi suegra en aquel momento, levántate, o sea, ya basta, ¿no?
bueno, dejé el sentimentalismo, practiqué la humildad y dije, no, o sea, que lo más rápido para no morirme de hambre, un trabajo de mesero, pero vas con un restaurante chévere, dije yo, ¿no? Y efectivamente hago mi hoja de vida, muy puntual con la experiencia que tengo, no contando las herramientas, ni lo de Disney, nada de eso, sino obviamente ser en Panamá y Mesero en punto, ¿no? Panamá. Obvio, sí, sí. Yo me sé vender, ¿no? Entonces hay que saberse vender. Sí. Entonces, bueno, fue muy lindo porque fue el primer currículum. Llegué a un restaurante en la 35, en Provenza, y había un seguridad, ¿sabes? Y no me dijo, decirme, ¿qué quieres? Y yo le dije, no, qué pena, mira, estoy buscando trabajo, tengo experiencia en este medio y con quién puedo ir a grabar 2 minutos si es posible, ¿no? Sí, pasa. Y estaba la administradora en ese momento como con varias hojas de vida. Y me presenté y no sé, la tipa como que tuvimos buena Feeling. como fluidez en la comunicación. Y el otro día me escribieron, mira, ven que te quiero entrevistarte, pues. Y me dieron el trabajo y ahí empezó mi segundo emprendimiento, que tiene nombre y todo, y que en las redes sociales, si lo quieren ver, se llama Monchis Deli. Y inicia porque, bueno, empiezo de mesero. Súper bueno, gracias a Dios tengo un trabajo, ¿no? Ya no soy el dueño de negocio, toda la cosa, pero bueno, aprendiendo comida mexicana, una cosa espectacular. Se vendía mucho. Eh, y bueno, había capacitación de servicio semanal, muy estrictos con los checklists de las limpiezas, checklists de los alimentos, checklists de producción. Yo me estaba nutriendo un poco más profesional porque yo venía a un restaurante quizás más familiar, no teníamos micrófono, por ejemplo. Sí tenían sus mise y sus cosas, pero eso era un tema de cocinero, no te involucraban tanto en el servicio con ese tema. Aquí en Medellín fue diferente. Era más formal. Era mucho más formal, mucho más profesional y eso me encantó. No era el típico mesero, dije, no, qué chévere, ¿no? Entonces... ¿Aprendías a la par que trabajabas? Aprendía la cosa y la cosa. Pero bueno, lastimosamente no me daban las cuentas, o sea, no era como lo suficiente. Y me recuerdo que un día mi suegra, viendo YouTube, se pone a ver cómo hacer pan. Entonces llega un día, llego a la casa y hace un pan. Uy, le quedó bueno. Yo, coño, pero suegra, puede ser pan, podemos hacer algo, le dije yo a ella, ¿no? Y yo, bueno, sí, ok. Bueno, un día en la tarde en el restaurante estábamos todos los muchachos, así como reunidos acá, y yo pensando, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Desesperación. Y le digo, chama, si yo hago un pan así asado relleno, ¿de qué lo hago? Entonces Ana me responde, o sea, poniendo el ejemplo contigo, me dice, mira, a mí me gustaría tipo pizza, una salsita napolitana y que tenga un pepperoni, sería como chévere. Y yo saqué la comanda y anoto. ¿Y a ti cómo te gustaría? No, un pollo con champiñones y toda la vaina, te lo juro, o sea, no sé, de verdad, por mis 3 hijos, anoto pollo con champiñones. El otro sabor fue un mini pan de jamón. En Venezuela se come en diciembre el pan de jamón, pero ¿por qué no comer pan de jamón todo el año de forma mínima, ¿no? Que un monchis, sí. Monchis quiere decir, en inglés, es como el mecato, como el antojo de la tarde, ¿no? Entonces, anoto pan de jamón y me recuerdo que uno cocina un negrito muy cómico, era un cliente fijo, me dice, uno con Nutella. Y anoto Nutella. Y efectivamente hicimos la cosa, yo agarro y bueno, empezamos a hacer como los panes. Y bueno, ya hasta comencé a vender como, la primera vez vendí 4 panes, 5 panes, después 6, después 7. Y no salí de ahí, pero siempre esos 5, 6, 7 panes adicionales marcaban la diferencia. ¿Sabes? Porque ya los lunes yo parecía un turco como en Venezuela. Iba los lunes, los días de propina. Llegó el cobrador, así, 3 panes de chocolate. Entonces me fui para el otro restaurante de al lado, Burdo, y después me fui para Gato, y entonces ahí comenzamos a mover una estructura hasta que la supervisora que me contrató llegó hasta regañarme, ¿no? Me dijo, mira, bájale 2 a tu negocio, recuerda que tengo un trabajo, aquí los socios son muy jodidos, lleva la cosa con calma. Entonces ya era mi esposa que traía los panes, porque, ¿sabes? Ya no podía estar todo el tiempo con una cesta como el propio buhonero, así que pena, un restaurante todo chiquiluki, ¿no? Pero hasta ella me compraba el pan. Entonces, y yo creo que la gente no compraba tanto el pan, realmente no por lo rico de la cosa, sino por cómo me brillaban los ojos en la forma de ofrecer el pan y toda la cosa. Los convencía. ¿Sabes? Entonces sí, o sea, ¿cómo no comprarte un pan? ¿Sabes? Yo creo que era más por ahí la cosa. Y bueno, incluso eso me ayudó mucho a lo que hago ahorita, porque me lo tomé tan en serio que hice un
como un brochure, ¿no? De qué se trataba, de lo que podíamos hacer, y dije, ¿por qué no buscamos distribución en cafetines? Y ella tenía mucha pena, porque el toque en frío es muy difícil. Yo no, o sea, esos vendedores de toque en frío son Sí. admirables. Puerta Son a admirables, porque puerta. fácil no es, porque el rechazo Sí siempre es es. constante, entonces eso energéticamente es difícil. Pocas veces hice como esa parte, pero dije que por ahí no era mucho la vaina, ¿no? Lo hice al principio porque la necesidad creo que es la que, por lo menos en mi caso, pues Te movió. sí, me movió y no perdí la pena, pero después lo identifico rápidamente lo que no debo hacer y entonces voy ahí. Bueno, llegué a un cafetín y toda la cosa. Y digamos con un call center en Sabaneta. eh, Nos llegaron, hicimos un contrato un tiempo. Nosotros teníamos un horno de pan doble cámara. En ese trabajo aproveché también pagarle a un chef una capacitación para que nos mejorara las recetas de los panes. La tengo guardada y todo por gramaje y toda la cosa. Sí, muy, muy en serio hicimos la cosa. Sí. Y bueno, en ese call center, ya estaba viendo en Sabaneta, en Aves María, no sé si lo conocen. Sí. Tenía 2 pedidos en la mañana. Uno a las 5 de la mañana tenía que llegar calentico y el otro a las 10 de la mañana. Muchas veces yo salía del restaurante a las 2, 3 y media de la mañana, llegaba a las 4. Ya me encontraba la suegra montando las pizzas, medio descargada, medio descansada y me paraba y la iba repartía. Pero ¿y cómo te apalancabas ahí? O sea, con el trabajo, con tu trabajo en el restaurante. Sí, pues yo no hacía la tenías- pizza, tú eras mi esposa en la sala de la casa. Yo por lo menos en esa entrega a las 5 de la mañana, si yo salía a las 3 de la mañana, ¿quién más le iba a llevar? Yo le llevaba. O sea, me metí con ella a Aves María, la entregaba y me costaba dormir. Ya a las 10 de la mañana yo le llevaba a Génesis o algo así. Entonces, sí, llegamos a facturar hasta 8 millones mensuales en ese proyectico y Dios, muy sí, bien. sí, fue muy bueno. Ey, pero igual el capital era de todos o tú solo. No, sin capital, Sandra, eso fue como comprando 10.000 de pan y lo conviertes en No. 15, después compras 15, lo conviertes en 30 y bien complejo la cosa, sí. Sí, Claro, porque habías, nos des momento que ya con la papelería habían acabado casi que los ahorros. sí, total. Entonces estabas con tu trabajo para sobrevivir con tu familia y pues Exacto. en ese momento de emprendimiento. Exactamente. Poco que ganaba, me arriesgaba en apostarlo, en invertirlo, en hacer cositas ricas, dulcitos y los panes en este caso, para pues multiplicar y tener un poco más de ingresos. Sí. ¿Y cómo no solo en esta experiencia, sino en las que nos has contado, de dónde o a qué le atribuyes esa facilidad, digámoslo entre comillas, facilidad que se te daba de, bueno, volver a comenzar, volver a arrancar, caerte y levantarte? Yo digo que por mi infancia, quizás por temas familiares, padres divorciados, entonces te toca como es chiquito ir como reinventándote siempre. El segundo factor y el más importante fue la migración de Venezuela. O te acostumbras o te adaptas y te evolucionas o te quedas muerto, ¿no? Hay gente que se queda paralizada. Entonces, no, yo creo que eso es lo que me Que mantiene. tomaste eso Sí, sí. para adaptarte. Porque también entiendo que detrás de cada cosa o de lo que hago, voy detrás de una estabilidad y eso requiere un esfuerzo. Por eso que hago esas cosas y las aprovecho, ¿no? No me quedo esperando que pase algo mágico. Lo mágico creo que se construye y la magia ocurre. O sea, no, la magia no ocurre sentado, la magia ocurre buscando. Total, buscando Sí, oportunidades. exacto. Muy bien. O haciendo lo necesario para que se dé eso. ¿Me explico? O sea, Por lo menos mi meta en ese moviendo. momento era sobrevivir en mi casa, que pagáramos lo esencial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar de mesero y inventarse algo de pan, me lo inventé. Entonces, pagámosla. Eso era. Muy chévere. Sí, exacto. ¿Y qué pasó luego? O sea, te estaba yendo. Bueno, me divorcié, me separé de Génesis, que fue mi primera esposa. Esa fue la razón principal de la ruptura del negocio, de verdad. No fue sostenible como llevar una cosa u otra. Y bueno, ahí consigo un trabajo más formal, ganando mejor que el restaurante. Con igual el tema emocional, pues de una ruptura Sí, familiar. sí, gracias a Dios tuve el apoyo con mi hermana. Estuve viviendo en el cuarto servicio como 4 meses, volvió el tío viejo con mi sobrina, entonces era súper chévere porque, bueno, yo cocino, pues no soy gran cocinero ni chef profesional, pero me encanta la cosa, me encanta comer rico, entonces el Y tío paréntesis. chévere, entonces cocinaba con mi Sí, hermana y me da curiosidad saber quién te enseñó a cocinar.
Bueno, entre una de esas cosas de reinventarme desde chiquito, fue que nos mudamos, hubo un cambio, una pelea de mis padres y toda la cosa, y terminamos viendo donde mi tío. Tenía 15 años y mi tío me dice, bueno, bienvenidos, agarren esta habitación, agarren esta. Pero bueno, que hay reglas, ¿no? Entonces, por lo menos en el almuerzo, tú haces el arroz y tú me lo lavas la plata y así nos vamos modificando. Tío, yo no sé hacer arroz, tranquilo que yo te enseño. Aprende. Sí, entonces gracias a mí aprendí a hacer el arroz, incluso con los fideitos. Y en aquel momento había como unas arroceras cuadraditas así bajitas, me recuerdo con la tapita y aprendí a cocinar ahí. Me tocó vivir solo temprana también, entonces ahí, Ya sí, sí, totalmente. aprende Entonces, porque por necesidad y por gusto, Por necesidad y por abocaste a la gusto, comida. sí, total, Ok. total. Bueno, entonces ya volviendo, llegaste a vivir otra vez con tu hermano. Sí, yo viví otra vez con mi hermana, bueno, ahí en el cuarto de servicios, pasando el guayabo, como dicen, La del tusa. tema de la separación. Igual no fue traumático, la verdad. Buena comunicación siempre hasta el día de hoy con mis hijos. Y bueno, salió un trabajo nuevamente de relaciones con mi familia, conseguí un trabajo administrador y todo iba muy chévere. Mi hermana se fue a vivir a Italia. Mi mamá quedó acá, mi otra hermana también, que es de menor edad. ¿Y cómo fue para ti trabajar con la familia? Porque no Ya, todo ya el lo había mundo hecho lo lleva. antes. O sea, yo vengo de una familia muy, como muy, ¿sabes? Muy echado para adelante, ¿sabes? Mi papá era abogado y a los 11 años le decía, papá, dame plata. Bueno, vivíamos enfrente de uno de los tantos tribunales en Puerto La Cruz. Me decía, bueno, ve a tal tribunal y tal y me reclamas tal expediente Y te doy la plata. Y te pago. y te pago. Oh. Entonces, desde un principio eso hizo un clic en mí. Entonces todos tenían como ese chip. Exacto. Mi cuñado, cuando yo tenía 14, 12 años, mi hermana mayor tenía una empresa de salas, ¿sabes estas salas de juegos con tarjeta que hay en todos lados? En aquel momento era con fichas, me recuerdo. Y yo fui dealer a los 14 años, ¿sabes? Con todas esas cositas y súper chévere, ¿sabes? Me inculcaron esa cultura. De trabajo. Sí, entonces nunca, o sea, lo vi como siempre necesario. Incluso Margarita es una zona, bueno, en aquel momento era una zona libre. Vendían un whisky, por lo menos los whiskies que llegaban a esa de Margarita, llegaban con una línea roja. Entonces esta Corona te costaba en Venezuela, pues en otro territorio 10.000, allá te costaba 7.000. Y la gente se traía eso de contrabando, entonces, ¿sabes? Yo intentando y traía Se algunas movía. cosas, sí, siempre como vendiendo algo. Pero sí, de pequeño siempre tenía eso que quería ser comerciante y dueño de mi propio negocio. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuese. Eso sí lo tuve Eso claro. lo tenías No desde sé en ese qué momento. negocio, pero pues sí, Qué siempre, interesante. sí, siempre veía a mi cuñado, siempre veía a los dueños y siempre veía como qué es lo que hacen ellos, ¿sabes? Siempre he querido que se siente ser parte de una ayuda de que otras personas vivan de ese sueño, que es lo que estoy viviendo ahorita y es una cosa fabulosa, sí. Que por medio de ti sucedan esas cosas, ¿no? Claro, tener personas Sí. a cargo, sabes que hay familias detrás de cada colaborador, Sí. los clientes, la experiencia del cliente, Exacto. bueno, y los altibajos que es tener empresa, todo eso ya lo has Sí. vivido después de que fuiste empleado y Exacto. emprendedor también en ese Exacto. momento. Sí, Bueno, ¿y sí. qué más pasó ahí entonces? Bueno, tenía buen trabajo, más formal, más chévere. Me compré el primer carro en Colombia, un super guerrero Twingo que amé hasta el final. y, El guerrerito. ujú. Y bueno, logré mi estabilidad muy bien. Creo que el golpe de separar y toda la cosa hizo que saliera algo, pues, y logré muchas cosas. Tuve un trabajo maravilloso, todo chévere y llegó pandemia. Llegó la pandemia. Entonces, pues, obviamente, estaba haciendo ejercicio, estaba bien, toda la cosa. Mi hermana ya se había ido a Italia. Ella dejó muchas cosas, entonces mi actual esposa trabajó con mi hermana hace muchos años, ella es donde la conozco, fue a Italia a llevar unas cosas de mi hermana. Le salía más caro, más barato, perdón, pagarlo en primera clase, porque te permite ciertos beneficios, ciertos pesos en las maletas, que mandarlo por otro lado, y era ropa súper cara, etc. Y se fue, plena pandemia.
y comienzo a ver las noticias. Ella viaja en enero y regresaba, no, se fue en febrero y regresaba en marzo. Mira, Jenny, China empezó a cerrar, o sea, ¿no sabes lo que está pasando? Yo, sí, sí, tal. Y entonces, entre esa cosa, mi hermana, no, que se quede una semana más. Mi hermana siempre es muy inventadora, pues somos inquietos todos. La cambió porque qué esto, que lo otro. Y bueno, efectivamente Jenny quedó encerrada y yo quedé solo en la casa, ¿sabes? Y bueno, yo, wow. Gracias. Sí, total. Entonces, bueno, al principio, como dije, la pandemia fue muy raro, fue así como que, wow, ¿qué es esto? Pasaba un camión de la alcaldía con una canción de amor y entonces un amor colectivo y una vaina a todo el mundo. Y yo inclusive llamé a una prima y llorando y toda la cosa y llamaba a otros amigos de toda la vida de aquella época en Venezuela, marido, qué bola, tal. Y muy chévere, muy bueno, y mucho amor y mucha cosa. Sí, los primeros días fue, bueno, que yo era el encargado de salir a hacer las compras y alimentar, o sea, llevaba comida a la casa de mi hermana y a la casa de mi mamá, todos viviendo en Sabaneta. Conocí a un dueño de un restaurante pequeño en Sabaneta y me prestó la copia de la Cámara de Comercio y yo era que el domiciliario. Bueno, la primera vez que salí fue muy loco porque me puse unos guantes, rácata, suéter hasta aquí, lentes, tapaboca, capucha, parecía un loco. Y salí con esa angustia, todo muy vacío, pues, muy loco. Yo fui a PriceMart y, o sea, ¿qué es eso? Los cajeros te atendían dentro de una cámara así, ¿sabes? No querían contacto con nadie, o sea, muy loco. Y bueno, decía, bueno, tranquilo, eso va a pasar pronto, ¿no? Después, bueno, comienzo a ver como noticias, ya son 4 semanas, ya ahí aprendí a hacer granos, que no lo hacía, estaba explorando incluso... Todos aprendimos de todo. Sí, comida árabe, a mí me encanta la comida árabe, los shawarmas, ¿sabes? Todo ese tema. O la señora María que trabajó conmigo y con mi hermana en la casa, venezolana, una señora de mucha experiencia, trabajó mucho tiempo en un restaurante árabe. Incluso dije, bueno, ¿será que con esta plata invento un negocio de comida árabe y vaina, a domicilio y toda la cosa? Compré los ingredientes, un día fue a mi casa, fue a limpiarlo, o sea, es que no hallábamos qué hacer, esa era una confusión para todo el mundo, ¿sabes? Era una señora que estaba trabajando con nosotros y le dije, bueno, señora, venga 2 veces a la semana por lo menos, ¿sabes? Yo, me da paja dejarla tirada, ¿sabes? Entonces, en esa lluvia de ideas, sucedió bueno, no, perdón, no pasó nada, no me conecté, dije, creo que, o sea, es rico, pero no veo que nadie comiendo shawarma y me dormí un poco con el tema del shawarma. Entonces me quedé tranquilo hasta que a los días me dice un amigo... ¿Tus hijos también? No. No, estaba solo, ellos estaban. Yo en este momento ya estaba bien separado, viviendo solo, empezando una vida de pareja con Jennifer. Entonces Demian, un amigo, dice, mira, ¿me quieres comprar sushi? Estoy haciendo sushi. Y yo, ay, Demian, ay, qué interesante, chamo, te felicito, pana, ¿sabes? Qué bien, ¿sabes? Qué bien, o sea, muéstrame, vende, yo te apoyo. Y me vendió el sushi. Llegó ahí y tal, y yo, bueno, probé el sushi. Yo no le había dado la oportunidad al sushi, estoy buscando algo para mostrarte. Y probé el sushi y me gustó. Y le dije, bueno, mira, ven acá, hagamos algo. Enséñame a hacer sushi, yo te pago si quieres. O sea, antes del sushi hasta ese momento. No, mi hermana, la primera vez que probé sushi fue en el 2002. Y me hicieron una broma del wasabi, ¿sabes? Yo le hice la cruz al sushi de por vida. Mi primo que no, yo qué es eso, no, es una cremita de aguacate. Prueba que es muy rico. Y veníamos de la playa. O sea que la playa da como hambre, adolescente. Me meto ese bocado de wasabi, hermano, y eso lloré hasta por los oídos y, ¿sabes? No, dije que más nunca iba a comer sushi. Y vean las ironías. Y vean las ironías, ¿no? Entonces, bueno, mira lo que le estoy diciendo. Este es Monchisdel y el nombre que, bueno, de los panes. Mira que aquí hacía panes, mira que están los panes rellenos. Ay, bien rico. Y en diciembre hacía pan de jamón y hacía pizza por metro. Chévere. Sí. Ese se ve tan rico. Fueron como de todas las, ahí entre todas las ideas. Y mira que aquí está el sushi. Feísimo el primer sushi que hice. Ese fue el Sí, la mira, clase. aquí está la fecha y todo de cuando lo hice, que fue el 14 de abril del 2020. Mira, ni siquiera, pues,
Pero con el sushi sentí algo diferente, sentí como conexión. ¿Sabes? Yo pruebo el sushi y dijo, mira la comida árabe que hice con la señora María, en ese momento de pandemia también. O sea, era como los platos que estaba como ensayando para la foto y toda la cosa. Entonces, bueno, sentí como conexión con el sushi inmediatamente porque aparte que es rico, dije, bueno, es pequeño, llegó chévere, no fue tan barato, entonces, y fue rico, ¿no? Y no era tan complicado. Obviamente carecía de instrumentos, que sea un capital o un espacio adecuado para una cocina. Y le dije, vamos a darle, vamos a formalizar esto, ¿sabes? Entonces, él al principio no estaba como muy seguro, como que no me prestó mucha atención, hasta que, bueno, estaba pasando por un momento duro y me llama. Mira, Gustavo, tengo este proyecto, esta cosa. Y yo, bueno, sí, exacto, vamos a darle, pues. Entonces, y me cuenta, bueno, el mes haciendo el intento, sacando, haciendo como la página y la cosa. También porque él dice, y bueno, hay que ser muy honesto, ¿no? Eso es lo más auténtico siempre. Él me dice, mira, el negocio se llama Sushi Duchi. Y yo, ¿qué significa Duchi? Es que yo viví en Curazao y Duchi es un abreviado de amor, cariño. Incluso te puedo decir, ay, estás muy Duchi hoy. Entonces, es una palabra bastante chévere y me identifico detrás de Duchi, ¿no? Porque siempre hago las cosas como con amor, cariño, si no, no las hago, ¿no? Y me gustó el proyecto y le dije, bueno, arranquemos el primer día, que fue el primer día del padre de junio, ¿sabes? Un domingo, 20 y algo por ahí. Yo tengo una moto, yo tengo la plata porque todavía me pagaban, yo hago las primeras compras, hice las primeras compras. Una amiga Jennifer estaba sin trabajo, le dije, bueno, tú ven y maneja el teléfono, yo sé cocinar, le digo a Demi, bueno, tú haces el sushi, yo me pongo en la freidora. Y Rafael, un amigo odontólogo, imagínate, vas a manejar la moto Pero entonces se de te daba domiciliario. bien lo de, digamos, conformar equipos, delegar. Sí, o porque toda esa experiencia y convocar. quizás esos ensayos y fracasos o enseñanzas de cada proyecto que hacía, que de repente no llegó por X razón, no, fueron una enseñanza a cada uno y cada uno los puse en práctica y me funcionó. Y ser vendedor también es ser convincente, ser elocuente, y de pronto eso también te Sí, sirvió para exactamente, sí. conformar equipos. Entonces el primer día íbamos a en freidora y él en la moto. Cuando veo que Rafael va a salir, te vas a matar en esa moto. Nos vas a dejar sin Entonces amor. yo fui el domiciliario. Realmente fui el primer domiciliario, fui yo durante mucho tiempo. Y salimos a entregar y toda la cosa. Nos salieron pedidos chéveres. En ese momento todas las marcas cerraron, las grandes marcas. Nadie tenía logística de domicilios, nadie tenía permiso para operar. Y nosotros, bueno, un rooming de Demian, trabajaba en un restaurante de sushi Misu, si mal no me parece, y él fue una parte esencial que nos asesoró en ciertas cosas. Mira, todos sabían que si Instagram tú le metes plata y metíamos el 2x1 y nos llamaban, entonces súper chévere y vendíamos solo en Sabaneta. Hay muchos edificios en Sabaneta, hay mucha gente. Y hoy de esos clientes nos siguen comprando la señora Diana, por ejemplo. O sea, una locura. Entonces, bueno, yo fui el primer domicilio y apenas entregué esa y me pagaron, o sea, sentí, no, esto es lo que quiero hacer. Y así fue, muy chévere. A las 2, 3 semanas o al mes le piden el apartamento a Demian y un día me llama asustado, mira, me pidieron un apartamento, la tipa era súper antipática, grosera, te mando a la policía, suelta, ¿sabes? Ya estaba cambiando el amor hacia otro tema, ¿no? Ya no veo amor. Y pasamos la cocina del poblado. Ya en ese momento, cuando pasó el poblado, ya eran como los últimos días de trabajo mío. Uno de los últimos trabajos que tenía era vender esa casa, que obviamente se atrasó por el tema de pandemia. Y el dueño me dijo, chamo, haz la cocina y no pasa nada. O sea, en el lavandero ya era más que suficiente, una casa súper grande. Empezamos a hacerlo allí. Ya estaban abriendo otras marcas. Nos cambiamos de locación, fue un cambio muy brusco para Sushi, pues para ese proyecto que era un emprendimiento en ese momento. Me recuerdo que los primeros días vi a la casa, eso era en el Tesoro, en la Loma del Tesoro. Entonces había una construcción muy grande. Y veo que comienzan a venir 17 volquetas todos los días. Y o sea, Demian, o sea, tenemos que hacer
hacer vender algo. empanadas. No nos podemos ahogar, hermano, ¿sabes? Sí, porque Y a mí me da pena porque es ejecutivo de venta de una casa de estrato 6, bajando un Twingo con empanada. Pero lo hice, ¿sabes? Y no fue así como que no, me pareció, hola, buenas tardes. Oye, el ingeniero, la encargada. No, la ingeniera fulana. Y le comento, mira, ingeniera fulana, no me recuerdo el nombre. Sushi Duchi, mira nuestra página, nosotros vendemos sushi. Mayormente las ventas son en la tarde-noche, pero yo tengo una cocina, tengo una señora, te puedo traer empanadas, te puedo traer tal. Y la señora, sí, claro. ¿Tú quieres algo de comer? ¿Y qué tiene? Y vendía chucherías, iba para Priceman y compraba las donas, no sé si han Sí. visto las donas que venden en Priceman, y se vendía a los obreros y toda la cosa, un tinto de termo, y dejaba a Rafael vendiendo allá, y entonces en la tarde después nos mutamos a vender sushi, porque es que ahí sentí, fue una de las primeras cosas que mi convicción fue la que me hizo seguir adelante, porque en esa casa al principio todo era chévere, eso fue idea mía. Yo me llevé un computador, hice como una especie de oficina arriba. Yo me empeliculé con mi proyecto, ¿sabes? Una cocina bonita, toda la higiene siempre muy importante. Y en algún momento los muchachos, bueno, me decían, ay, ahí llegó el gerente, como burlándose, ¿no? Ya, tranquilo, ustedes van a ver pronto, ¿sabes? Y eso es lo que me tenía como firme. Entonces decía, bueno, si hay que hacer vender empanadas para que este negocio salga adelante, o sea, no tenía que nada que ver una cosa con la otra. Obviamente no hacía publicidad de empanadas, no sé. Eso era como, pues, ahí en el sector porque había un poco de volqueta y habían 2 construcciones. Si no, no lo hubiese hecho. Pero hasta los vigilantes por ahí me compraban y eso claro, o sea, Te apalancó. hay que darle, sí, es total. Entonces, en ese momento que, bueno, empecé como a sentir la realidad, fue cuando me dicen que ya no había más trabajo. Entonces comencé como que off. O sea, ya no hay plata, ya teníamos que vender, ya tuve que salir de todo el mundo, volví a ser yo, pues, o me busco un trabajo, sigo, no, yo sigo con lo mío. Un cliente que se formó amigo hoy en día me dice, bueno, yo, como era el domiciliario, no conocía mucho Medellín como yo pensaba. Una vez, como 8 de la noche, un sábado, domicilio. Ay, sí, claro, Pikachu, yo para allá voy. Ay, Dios mío. Pásame la ubicación. Yo no sé qué era Pikachu, ¿no? Entonces me monto en ese carro, un palote de agua, lo preparamos entre los dos y Demi, acompáñame y nos fuimos Demi y yo. Y bueno, ya cuando comencé a llegar a un lugar, y hermano, ¿para dónde vamos? Y suba, y Sí, suba, y unos suba. policías especiales y una cosa, Estaba parecían lejos. como 7 Robocop cada 2 cuadras y yo, ay, Dios mío, que no vaya a robar, weón. Y bueno, entregamos a ese muchacho, paisano mío, por cierto, que fue cliente durante mucho tiempo después. Y fuimos conociendo, o sea, una clave mía, lo que me ayudó a salir de abajo y no ahogarme también, fue, aparte de la necesidad, fue que dije, oye, mi negocio no está en el poblado, vamos a venderle o sea, el sushi a todo el mundo, o sea, siempre ese tabú que el sushi, que es para la gente, y yo también venía con mi cosa ejecutiva y quizás mis ganas, pero no, es una marca nueva, entonces el mercado pues es muy diferente o lo que uno Total. piensa, y yo no carecía de conocimientos del mercado, toda la cosa, y no le tenía fe al punto de donde estoy ahorita. Incluso lo rechacé cuando vi el local, dije, no, que no. Y luego a los 2 días el señor me sigue llamando y una amiga me dice de qué se trataba esa llamada y le conté y me dice, empieza, agarra eso y empieza. Yo, en serio, sí, empieza. Y empecé, o sea, vi el local otra vez, pintado de morado, era una heladería que había fracasado, un mall que yo dije, Dios mío, esta vaina que, o sea, sushi aquí. Y el dueño siempre me decía, aquí te va a ir bien, aquí no hay sushi por el sector, tranquilo. Y bueno, no dije, bueno, pues aquí o es nunca, ¿no? Llegó octubre, gracias a Dios mi esposa por fin venía a Italia, ya habían abierto los vuelos y toda la cosa. Por fin. Sí, iba haciendo sushi solo, yo le mandaba solo los videos, ella tampoco había hecho sushi nada. Entonces le digo en el punto que estoy, mira, me salió esta oportunidad de este negocio, pero bueno, un local, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Entonces entre los dos reunimos un monto quizás muy ajustado, ¿no? Y nos arriesgamos. Dijimos ese noviembre, bien, ya teníamos experiencia de vender a domicilio, entre comillas. Hicimos una inauguración que llegó gentecita y empezamos. Entonces, como no sabíamos hacer sushi nosotros, empezamos con José, que era un sushero muy bueno, y con Demian, que fue una persona que aprendió empíricamente también, y nosotros le pagamos una mensualidad, pero fue el primer empleado que tuve, ¿no?
Entonces, no, en ese diciembre, abrimos el 15 de octubre del 2020 al público. El 15 de diciembre, me quedé sin fondo. Ya no tenía para pagarle a este, no tenía para pagarle al otro. Tuve que vender un televisor para pagarle la última quincena de ella. Oh. Sí, y bueno, tuve que salir de él un viernes en la noche. Yo tenía un miedo, o sea, impresionante. Dije, bueno, hasta aquí llegó el proyecto. ¿Sabes? Estaba en la casa, recuerdo, y gracias a Dios mi esposa fue una... O sea, sin ella creo que hubiese sido muy complicado. Me dice, ay, ya, vamos a hacer esa vaina nosotros, pana. O sea, tenemos tanto tiempo viendo este carajo, no creo que sea tan difícil. Y yo, Impulso. sí, Sí, o sea, digo, vamos a hacerlo. nos toca a Ya no nosotros o vamos a nos llorar toca. más. O sea, pagarle a nadie. O sea, ¿qué vas a hacer? No, llamemos a otro suchero. ¿Y con qué le vamos a pagar? ¿Sabes? Y así fue. Nos fuimos a hacer los sushi. Y bueno, yo así como un poquito cabizbajo, obviamente. Nos hacen el primer pedido, ella lo... Ay, y yo lo pico y lo emplato. No, me puse mi filipina. ¿Sabes? Y bueno, ahora ahí cambié de puesto, dejé la domiciliario y ya era el que picaba el sushi y lo presentaba. Eso en principio del 2021 así nos mantenimos, volvieron a hacer la pandemia. Entonces ya Rappi se acercó a mí, se acercó a domicilio.com, me metí en las plataformas. Entonces ya había como más continuidad con los pedidos. Y, y bueno, empezó otra etapa allí. Mientras eso sucedía, tuve que hacer sacrificios muy fuertes. Yo llegaba a las 9 de la mañana y nos íbamos a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque yo levantaba, ¿no? En mi casa, emocionado. O sea, tenía la llave de un local, tenía 2 candados por abrir, ¿sabes? 2 hornillas que nos prestó el dueño porque cocina no teníamos y una freidora de buñuelos. Con eso yo empecé, ¿sabes? Haciendo sushi, ¿sabes? Fue muy loco eso. Pero bueno, ¿sabes? La convicción y para adelante, ¿no? Sí. No, ay, que es una freidora de buñuelos. O sea, yo quizás con el conocimiento que tengo ahorita te digo que no empiezo así, ¿sabes? Pero empecé, ¿no? Entonces, veníamos temprano porque, bueno, hacía un desayuno, nos comíamos algo y, bueno, sacábamos unos volantes, cerrábamos el local y íbamos a vender. Perdón, a entregar los volantes. Entonces salí a entregar los volantes. Entonces yo decía, pero es que tenemos que buscar un diferenciador. O sea, no me gusta hacer más del montón, me gusta hacer una opción distinta. Mira, te entrego este volante de una oferta de sushi, pero estoy haciendo unos almuerzos orientales muy ricos a 12.000 pesos. No sé si te interesa. ¿Quieres probarlo? Y le vendía a los casinos que está por el Bancolombia, cerca de la avenida de San Juan, le vendía por acá, vendía por acá. Parecía un candidato presidencial. Me quedaba hasta ronco, ¿sabes? Hablando y hablando y hablando. Entonces sectorizamos muy así, porque yo tengo mi experiencia de venta en campo. Entonces, bueno, hoy atacamos San Javier. Nos íbamos para el metro y en el metro los 4 repartiendo los volantes. Entonces, hoy nos vamos para Santa Mónica. Yo caminé Santa Mónica, caminé La Floresta, caminé Santa Lucía, llegamos hasta Simón Bolívar y la iglesia por ahí por el éxito de Laureles, o sea, nunca quieto ahí. Cuando yo alquilé el local, incluso está en la foto de la inauguración, había, imagínate, un restaurante de sushi y había un mostrador como de postres de panadería que estaba vendiendo el dueño y le dije, ¿por qué no me lo prestas mientras lo vendes? Que tengo una amiga que hace unos postres deliciosísimos y yo los revendo aquí. Pues porque, ¿sabes? Vendí alitas, vendí brownie con helado, vendí papas fritas con alitas de pollo, vendí unos crepes a la gente de la farmacia que estaba ahí, no sé si te recuerdas, ¿sabes? Estaba en la farmacia, en los consultorios esto de Sura, y no, es que, o sea, el sushi no lo voy a cerrar, y si tengo que vender caramelos mientras tanto, o sea, lo voy a hacer, y lo hice, ¿no? Y eso, gracias a Dios que lo hice, porque creo que no, pues, no sé. Entonces eran ustedes 2 solitos de 9 a 11 todos los días. Exacto. Fue bien agotador, durísimo, o sea, recuerdo que me atrasé un poco con el arriendo de la casa, eso fue algo también crucial en el negocio, y cuando lo fui a pagar como a los 5 días vencidos, los tipos ya estaban como mamados de que le pagaron un poco tarde, pero le pagaba, y decidieron no recibirme el dinero. Entonces yo también me rebelé y dije, bueno, no les pago hasta que venga el Libertador y me saque, ¿sabes? Y wow, eso yo perdí 20 kilos, estuve flaco, bueno, hay que estar riendo, salen otras realidades, otras cosas, y creo que todo el mundo pasa por eso, Claro. pero
bueno, no estaba en los planes, simplemente estaban sucediendo las cosas. Y tenía un cierto particular, como a los 3, 4 meses de esa situación bien compleja del 2021, que ya pensaba que en algún momento me iban a sacar de la casa. Y familias como mi madre, y no lo digo por mal, uno de mis mejores amigos que conozco es de Panamá, Gustavo, cierra el negocio, o sea, no te da, o sea, entiéndelo, inténtalo. Y yo no, o sea, con mi mamá me dijo, ponte serio, búscate un trabajo, mira. Ponte serio. Sí, ese negocio, o sea, como que ese juego tuyo. Y no les hice caso, ¿sabes? O sea, ni siquiera tuve, si no fui, siempre fue mi esposa la que... Te animaba que Sí, que siguiera. sí, sí. Y quizás esas ganas mías que le transmitía, esas ganas de salir adelante Claro. a los clientes o a los pocos que tenía, que los tipos volvían, ¿no? Como que ayudemos a este pano. De alguna manera quiere como salir adelante. Y bueno, finalmente la carta, cuando llegó, bueno, mira, me llegó, fue el correo, no fue la carta. Fue un correo de que, mira, sí, tenés un juicio a tal hora por videollamada con la Cámara de Conciliación del Poblado. Y lo cuento eso no por algo malo, sino porque fíjate que cuando uno tiene buena intención, las cosas siempre, de alguna manera, mal o bien, salen bien. Entonces yo no dejé de pagar ese arriendo por sinvergüenza ni por lucrarme para después irme. No, lo hice porque o pago mi negocio o pago esto. Entonces si no pago mi negocio me quedo sin negocio. Y ese es el que me está dando de comer. Total. Y voy a asumir el riesgo que sea necesario, sea vivir en el negocio, ¿no? Entonces lo hice con esa intención. Y finalmente eso me benefició. El universo es tan increíble que cuando eso pasa, bueno, ya me estaba yendo mejor, tenía un empleado, gracias a Dios, estaba como chévere. Y tenía podría como ya llegar a un acuerdo con ellos. Y yo como ya estaba como, quizás mi madurez un poco eufórico, como ofendido de que, manico, entienda que era una pandemia, que era mi negocio, que si no agradecía esto no pasaba nada. Y en algún momento el conciliador me dijo, silencio, cálmate. Y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa aquí. El lado son 8 millones y tanto, te va a quedar en 5 millones y pico. O sea, me ahorré 3 millones, me lo regalaron. Y entendieron, llegó un proceso y hoy día sigo viviendo ahí. O sea, sí, es súper bien. Entonces eso es otra decisión dificilísima. Muy arriesgada, pero... Que yo personas 99 dicen, se echan para atrás y yo fui ese primero que dije, no, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? Y entonces ya tu negocio, ya tenías tu primer empleado. Sí, ya estaba como que comenzó un poco mejor. Otro reto que tengo yo, bueno, que tuvimos, que nosotros empezamos ese negocio básicamente sin capital. Entonces generaron capital de la nada. Mi primer crédito fue, por lo menos con una empresa Muelle 18. Creo que él sintió mi desespero, no sé, pues fui a comprar como con 70,000 pesos así, porque estaba súper duro la cosa. Y el tipo me dijo, no, dale, pero llévate esos camarones, llévate lo que necesites. Me dio como 90,000 pesos. Yo no quise como abusar. Ese fue mi primer crédito y no lo pedí. Simplemente él como que, no sé, algo le dijo en su corazón que, ¿sabes? Dáselo. Y entonces fuimos empezando así, ¿cierto? Siempre mi proceso fue bastante entretenido. No me di ni cuenta en el tiempo que ha pasado y así es que lo fuimos logrando. Incluso durante el camino de esa debilidad o el expuesto que uno se pone, porque yo creo que en el proceso de mi emprendimiento, por ejemplo, uno de los sueños era conseguir un inversionista que creyera en mí, ¿sabes? Que ocurrió y tanto que lo pedí, se me dio la cosa, pero no era como lo que yo pensaba. Entonces, básicamente le estaba dando yo mi proyecto por 20 millones de pesos, la 50% de todo. Entonces era un tipo mucho más experimentado, quizás entendía un poco más lo que él estaba haciendo. Yo no, yo lo estaba haciendo como que mira, llegó mi momento y eso casi me llevó a la quiebra. Se formó un conflicto que pudo haber sido peor, pero lo pagamos. Pagamos cada peso de vuelta, cada cosa, quedamos en buenos términos. Y fue por hacer lo correcto, ¿no? Mi esposa en ningún momento no le paguemos ese más, págale menos, o sea, finalmente, pues eso
Lo devolvimos y entendí que, o por el momento, mi negocio hice, o sea, es un negocio familiar. No quiero, pues, yo al principio estaba como con la moda, como con muchas cosas entre ese ámbito, porque trabajé en un restaurante muy bueno en el Poblado, como les comenté, pero me fui como calmando y me va mucho mejor como con la tradición. Mi segundo pico y que lo que me hizo subir mucho los domicilios y posicionarnos fue que, bueno, no tenía como conocimientos de marketing. Entonces todo este proceso que yo viví lo viví en carne propia, ¿no? Después llegó un momento que me arman las ventas. Entonces ya la publicidad no funcionaba de la misma manera. Yo, Dios mío, ¿qué hago? Verga, no jodas, qué vaina. Entonces un cliente muy querido que todavía es amigo mío, eso ahorita, bueno, es amigo de la casa, por así decirlo, me ve, ¿qué tiene? Yo, "Oh, estoy triste, Juan Pablo, mira, me está pasando esto. No, mira, es que yo te hago una capacitación, vengo mañana. O sea, una cosa muy linda, la verdad. Y me enseñó como la programación de las promociones y toda la cosa. Y wow, qué mundo tan chévere y toda la cosa. Tomé una foto y puse la promo Duchi. Cuando me pregunto qué área quiero atacar, yo dije, bueno, voy a atacar todas las áreas, porque yo conozco ya a Manrique, fui para Picacho a las 8 de la noche. ¿Qué me puede pasar ahora, no? ¿Sabes? Y apliqué todo eso, y eso fue un boom. Esa promo Duchi, hasta el sol de hoy la promo todavía existe. Sí. Y comencé a vender en los barrios. Creo que me atrevo a decir que era de los primeros restaurantes que en Medellín le decíamos que sí a los barrios, porque la gente me lo decía hasta aquí, sí. Abatiendo Muchas ese veces yo miedo repartiendo domicilios me que decían, decías de que no, el sushi es ¿dónde para queda su ciertos local? No, en la barrios. América. Y tú llegas hasta, ¿sabes? Yo llegaba hasta Calde, imagínate qué loco, ¿no? O sea, yo no sabía que era Calde, y la primera vez que llegó a un domicilio, Dijiste sí, rueda y rueda y rueda y dale para acá. Y lo que dice Sandra, antes se tomaba el sushi como, no, eso es por Sí. allá, caché, Exacto. eso es... Entonces, sí, el no cerrarme ese estuvo. A veces no compraba nadie en el sector y compraban en Manrique, compraban en el Poblado y en Bello. 3 distancias horribles, pero eran 3 ventas, ¿sabes? Y tú a todos sí. Sí, o sea, ¿qué voy a hacer? Sí. Pero un factor diferenciador y ha sido Sí. algo a tu favor, Entonces, con que las te promos- conoce gente de Sí. todo Sí, Medellín. total. Que se dieron la oportunidad, que la gente le sorprendía, ¿no? De que, Participado sushi. en estos concursos también gastronómicos, porque Sí. es no solamente por llegar a esos lugares, sino llegar con un producto de mucha calidad, Sí, que tu sushi es reconocido y gente que sabe tanto del tema sí, también lo valora así. sí. Entonces ha sido también un logro muy importante que has tenido, uno de tantos. Así es. Sí. Sí, los Sushi Masters definitivamente fueron vitales en todo nuestro proceso, que fue el primero fue en el 2022. Ni sabía que venía. Recuerdo que, bueno, siempre fue mi sueño meterme en un Sushi Master. De hecho, le escribimos mucho en el correo y nunca nos respondían. 2022, en el 2021, perdón, no hicieron, ni en el 2020, por el tema de pandemia. Los últimos Sushi Master y Pizza Master fueron en el 2019 y él paró este tema por pandemia. Se reactiva en el 2022 y yo efectivamente pues mando la cosa siempre como pues con esta fe, con esta cosa de que bueno, ahí voy a darle y nos metimos y de repente nos llega un mensaje, fuimos seleccionados. Eso para nosotros fue, se me dieron lágrimas, no podía ni hablar. Le iba a mostrar a los muchachos y me temblaron, ¿sabes? Estaba así, todo lloroso, ¿no? Entonces, bueno, chévere, entonces nos llega, o sea, yo ni sabía, nos llega bueno, mira, ya listo los preparativos. PDF, todo organizado, muy chévere el tema, pero tienes que pagar tanto. Y tenés 4 días para pagarlo, yo sin la plata. Caramba. Yo, me desilusioné, me molesté, que cómo era posible, que eso era Tulio, que cómo que Tulio va a cobrar, yo no sabía eso. Perdí la esperanza y no, hablé con un amigo después, le dije, mira, préstamelo y te pago tanto de vuelta y él, pues me lo prestó y nos metimos pagué la inscripción en la cosa. Como dije, yo no sabía la magnitud de lo que me estaba enfrentando. Total que, bueno, llega el día del evento, eran las 12 del mediodía, yo con muchos nervios, la primera vez que llevo el equipo y comienzo a poner la música en el mall, porque el mall siempre se escucha como carros y toda la cosa. Sí. Y yo, bueno, trabajo con lo que tengo. Yo tenía solamente las 5 mesas del mall, las de metales, no había música, y prendo la música, le hago una Nacional Gloria de la papelería. Entonces puse una musiquita como el launch y toda la cosa.
Y bueno, eso sí, con toda la mera energía, con todo el amor, y eso llegó el primer cliente y yo lo hice un live así, pues me salió y que mira, nuestro primer cliente se ganó una entrada de Chiscani, gracias por venir a Sushi Master. Salimos con un sushi en particular que es nuestro ADN siempre, es como marcar, ser la diferencia, ¿no? Ser como la propuesta diferente. Entonces hicimos un sushi atrevido, forrado con atún fresco y flameado con chimichurri. Uy, La palabra chimichurri no existía en el sushi. en el sushi, entonces la gente, tú sabes, muy loco, pero eso sí, cada vez que flameaba ese sushi olía hermoso y sabía divino, y sabe divino, estoy hasta la carta. Entonces se hacen las 3 de la tarde, ya estaban llegando las mesas, ya estaban como que full. Llega la señora Margarita, una cliente muy querida, y me dice, Gustavo, ¿tú estás preparado en serio para lo que tú hiciste? Y yo, no, yo creo que sí, aquí estoy, ya puse la música y no, tú no sabes lo que te enfrentas. Trata de buscar otra mesa. Entonces, en el piso de arriba del mall estaba una fonda que no le estaba yendo muy bien, tenía muchas mesas, muchas sillas y muchas cosas. Y el Sushi Master empieza un lunes. A las 6 de la tarde llegó una bola de gente, pues, la primera vez que recibía 50 personas así de momento, y no tenía dónde sentarlas. Y entonces me dice, mono, de la discoteca, mono, ven. Y yo, ven. Y subimos, te presto esas mesas, usa las que quieras. Y sacamos 7 mesas. Entonces, imagínate, yo pues ahorita no lo había visto ese punto en ese momento, ¿sabes? Pero ahorita sí. Y bueno, mira, o sea, estamos en una cocina pequeña, el primer evento, ahora de 5 mesas pasamos a 14 mesas, una freidora de buñuelos de 8 litros. Tenía la freidora de buñuelo. La que iba a trabajar o sea, en el restaurante es una locura. El día anterior me renuncia una chica que era la que tenía, pero era vital en el equipo, ¿sabes? Pero bueno, peleamos horrible, yo también. Va, bueno, no trabaje. Oh, Yo estaba entrenando una motorizada, la primera motorizada en Sushiduchi, imagínate. Dije, Luisa, qué pena contigo, pero te necesito en otros lugares. ¿Cómo? ¿En qué? En la freidora. Entonces una motorizada que no sabe ni manejar bien la moto, mucho menos una freidora. de buñuelo. Le tuve que mandar a quitar las uñas, ¿sabes? Porque tenía unas uñas súper largas. Entonces, pues, imagínate, no daba con una cosa. Y ella muy voluntaria, bueno, lo hizo. Y así salimos delante del Sushi Master, ¿sabes? Y bueno, eso fue una locura, chévere. No nos abollamos, hubieron pocos casos, obviamente, de demoras de 40 minutos. O sea, no era para menos. Sin embargo, wow, ya el segundo día ya era como, y el tercer día ya era como el gimnasio, ya como que bueno, quiero darle, ya salimos muy chévere. Ahora este último que Sí. lo vimos directamente, pues gente Sí. hasta afuera, Exacto, el mall, hasta sí, la calle, exacto. no había, Sí, no cabía la gente. exacto. Entonces no, y eso fue pues súper, súper rico, una buena experiencia, nos la gozamos mucho. Como equipo, pues eso nos enseñó cómo salir mucho Claro. más adelante. Mira que el último Sushi Master fue como mucho más fluido y súper, súper bien. La verdad que sí. Y ya con el trabajo más estructurado. Sí, bueno, Sushiduchi tiene algo muy particular, es que me ha ido mucho mejor con la gente que no tiene experiencia que con la experiencia como tal. En ese cambio que hemos tenido, bueno, hemos tenido sushicheros con muy buena experiencia, no se queden y no nos va muy bien. Nos va bien con la gente que viene como con las ganas de hacer la cosa, con el efecto Duchi, o sea, con hacer las cosas con amor. Y hemos sabido trabajar con equipo, porque a veces, o sea, a veces no, con las adversidades que han pasado no nos echamos para atrás. Mire que se fue Noé y quedamos con una motorizada en la freidora, entonces siempre, a pesar de ello, salimos adelante. Entonces, eso es increíble y es gratificante porque creo que estamos haciendo como algo bien, ¿no? Y también, siempre, y ahí me quité un poco de carga en el sentido de que siempre involucro a mi equipo en todo. No soy el todero en el que yo decido eso, que yo decido, no, siempre, o sea, si somos un equipo, todos opinemos, ¿no? Y ese sushi fue una mezcla entre mía, y entonces este me hizo el chimichurri y el otro dijo, bueno, ¿y por qué no atún, por ejemplo, no? Y siempre ha sido siempre como formar parte. Entonces, Luis, cuando llegó, el que sigue trabajando conmigo, en ese momento él no sabía hacer sushi, era un cocinero de restaurante normal. Fue su primer evento de sushi, o sea, y hoy en día, pues, ya él sigue trabajando. 3 años y pico, Gregory tenía 2, Gregory también vino de Venezuela y no sabía, fue su primer trabajo. Gregory hoy en día maneja el sistema, hace sushi, atiende las mesas, sabe inventario, o sea,
hay de todo, ¿no? La conexión que tenemos con, pues, el amor que se respira en mi negocio lo transmitimos a los clientes. Eso nos damos cuenta, o sea, cada vez que hay mucho, en los eventos por lo menos masivos como el Sushi Master, nos damos cuenta de eso. La gente como que ve la energía de nosotros Sí, y le gusta, un muy poco chévere. contagioso, sí. Yo no me había dado ni cuenta y hoy en día nosotros pues, somos como bien invasivos con ese mall. Sí. Pero bueno, que al principio apostaban, conocí a un señor que tenía una oficina arriba y me decía una vez que, bueno, ¿sabes qué? Nosotros apostábamos que tú ibas a fracasar. Y yo, en serio, hermano. Ay, Ah, Sí, no. sí, al principio pues decía, no, es una locura, pues, ¿me entiendes? Ese mall. Y hoy en día tenemos ese mall lleno. O sea, el primer día que yo hice el primer Sushi Master, yo creo que más gratificante eran los vecinos que venían a los otros días y decían, ay, mono, este año, o sea, nunca había visto el mall así, qué Ay, tan lindo. lindo. Y eso fue, pues, ¿sabes? Para el sector súper bien. Y bueno, ya hoy en día, mira que yo actúo, y le digo a mis muchachos, es que bueno, actuamos como si fuese un salón 5 estrellas, ¿sabes? Como que esto es un restaurante, tenemos un espacio de 130 metros cuadrados, que yo abuso de eso y actúo como tal, porque sé que lo vamos a tener, ¿no? Sí. Pero es que así actuamos, y entonces mira los espacios que ya ocupé. Ayer, por ejemplo, fue muy bueno, muy lleno, muy chévere, y pues nunca, creo que siempre es, puede hasta superarme las expectativas de ninguna manera, ¿no? Y qué rico que haber logrado y haber que transmitido que la gente vea y sienta ese ambiente y se siente con nosotros y Sí, toda la muy cosa. chévere. Sí. Va muy rico. Delicioso. Sí. A mí me admiro mucho como esa fortaleza que has tenido en todo este proceso, ¿cierto? Porque te has visto en momentos en donde digo, no tengo dinero, no tengo cómo, y yo no sé cómo hace tu mente, lo admiro demasiado para decir, bueno, acá está la oportunidad y la voy a aprovechar. Sí. Y eso es de admirar, porque muchas personas se quedan ahí, ¿cierto? Y yo sí quisiera saber, después de todo ese proceso, para ti, ¿cuál es la definición de éxito? Decisión de éxito, hace poco reflexioné sobre eso y yo creo que éxito es lo que yo tengo. Yo me sí considero una persona exitosa en este momento. No, no me refiero a la cantidad económica, material o dinero en el banco, sino que tengo lo que quiero, ¿no? Y lo que Lo toda que soñaste. persona creería que quiere en su vida, que es una familia increíble, primero que todo, salud y un negocio increíble, ¿sabes? Que se hizo sin conocimiento, o sea, nunca tenía un restaurante, nunca nada de esas cosas y todo este camino se ha hecho dándole ese monte sin saber Sí. con qué me voy a tocar de frente, Y mira ¿no? que tú ya lo tenías muy craneado desde muy pequeño, que nos decías. Sí, sí, siempre no quise sabes y exactamente el soñé. cómo, pero sabías que Que sí lo lo ibas a ibas a Sí, hacer. hacer. total, total. Y mira que en este momento salió fue el sushi y me encanta, pues. Bueno, y por último, devolviéndonos un poco a ese joven, a ese niño inquieto, eh, si lo tuvieras acá, ¿qué le dirías a ese niño, ese Gustavo, joven, inquieto, que todavía no se ha enfrentado a lo que se ha enfrentado hoy? Lo logramos. No. Sí, Eso le sí, diríamos. exactamente. Bueno, Que lo pues logramos y bueno, eso era siempre, siempre lo que he querido, siempre. En Panamá fue un crecimiento impresionante, sobre todo a lo espiritual. Todo, el, nosotros, bueno, todo lo creo que ser una persona es difícil, ¿no? En el momento de la vida, la pubertad y muchas cosas. Eh, y, y bueno, aprendí como a ser un poco más sensible como en las vibras, con las energías y a visualizar lo que quiero. No lo recibo cuando uno quiere, sino cuando no te das cuenta. Estoy sentado en un momento y digo, wow, esto yo lo soñé y de alguna manera lo construí, ¿no? Y no es la primera vez que me pasa, el negocio es por lo menos es una parte de eso, estar en Medellín es otra, y así sucesivamente, ya hasta con pequeñas cosas. Me pasa incluso con personas que de repente se pierden 2, 3 meses y viene a la mente, hey Gabriel, tengo tiempo que no lo veo, y al otro día aparece Gabriel, no lo Aparece. digo, pensé en ti, ¿qué Los más, cómo te va? Y manifiesta toda la para que cosa, y eso lleguen. sí, eso es increíble, la verdad. y durante esta Sí, conversación varias veces has hablado de ese tema de la energía, de sí, quizás de sí. esa manifestación, Sí, creo ese que centro eso es energético. fundamental, eso es todo.
incluso tú o yo o muchos tenemos ese don y quizá no lo practicamos, que podemos como guiar una venta, guiar a una persona, tratarla de sacar de su rutina y escucharme 2-3 segundos el menú y lo que te ofrezco como restaurante y como establecimiento, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver mucho con la energía, Y obviamente. también muy intuitivo, mira que Sí, ibas yendo, ve por aquí, es por acá. sí. Entonces sí, Muy chévere para mí de admirar bastante Gracias. todo lo que has hecho, porque sí es complejo. Y como te decía al inicio, muy bueno ver todo lo que ha pasado hacia atrás, porque uno siempre está buscando ir arriba y Sí, no y me recuerda pasa. todo ese proceso Sí, tan bonito. sí. Ya me ha pasado con empezado incluso después que yo y tienen más seguidores y tienen otras sedes quizás, y me he cuestionado a mí mismo, pero bueno, no, pues siempre la misma vida te encarga de darle la palabra a otra persona y decirte, "Ey, tranquilo, que no sabes con la sé que ve otro, o sea, cada proceso es distinto y pues eso tampoco me quita el sueño, pero sí, obviamente me ha pasado. Sí. Como todas las historias, tienen un final, pero no sin antes darte las gracias nuevamente por estar con nosotros hoy. Creo que de esta historia, y digamos un fragmento, porque sabemos que esa historia tiene muchas otras cosas sí, más total. que quizás en este espacio nos faltaron, pero ojalá tengamos la oportunidad de escuchar otras partes de esa historia. No sin antes agradecerte porque nos has inyectado, diría yo, de esa energía del empresario que en algún momento es emprendedor, de esa energía de volver a comenzar, de bueno, una palabra que escuchamos mucho desde la pandemia, pero voy a decirle esa resiliencia. Reinventarse, Sí. bueno, palabras que de pronto escuchamos muchas veces, pero en la historia de Gustavo, pues yo pienso que están súper latentes. Sí. De volver a comenzar, y no solo no en tu tierra, sino incluso en 2 países, no uno sino 2 diferentes al tuyo, echar raíces en otro lugar, también después de unas separaciones familiares, tanto desde lo que nos mencionas de tus padres como tus relaciones sentimentales, o sea, pasaste por diferentes aspectos que muchas personas han pasado, pero fueron a la vez, o sea, bueno, quiero decir, en la misma historia, pasabas por migrar de tu país, una relación, empezar un negocio, esta empresa se quebró, bueno, y todo lo que ya nos contaste. Entonces me parece que el día de hoy nos dejas muchas enseñanzas sobre también trabajar muy duchi, con todo el corazón, con todo el amor, que lo que hagamos bien sea los buñuelos en la mañana, las empanadas a tal hora, el sushi duchi o el pan, todo con amor, haciendo parte de tu equipo de trabajo y con esa energía que damos fe nosotros acá, que ustedes se expresan y que lo vemos en la experiencia que tenemos cuando vamos a su restaurante. Entonces te felicitamos por esta historia, te felicitamos por esa resiliencia, por esa buena vibra, y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ay, gracias. Hola, yo soy Sandra. Y yo soy Ana. Y juntas conoceremos personas especiales con historias increíbles Que nos enseñarán desde su experiencia cómo se construye el camino de cero a empresario.